Buenas noches, queridos hermanos. Hemos tenido algunos problemas técnicos al inicio de nuestra clase, pero ya hemos retomado la conexión para continuar e iniciar nuestra clase de Biblia, esta clase número 13, donde estudiaremos la carta a los Hebreos. Saludos a todos, que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al culminar. Amén. Que el Espíritu Santo nos asista en esta noche, donde estudiaremos este hermoso texto bíblico llamado Carta a los Hebreos. Leeremos capítulo 1, versículo 1, es decir, el prólogo de la Carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de el Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de todos los pecados, sostiene todo con su palabra y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor, cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así, queridos hermanos, Hebreos 1:1, muchas veces, de muchas maneras, ha hablado Dios por medio de nuestros profetas en el pasado, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. Jesucristo es, por tanto, la plenitud de la revelación. En Él nos habla Dios. Queremos buscar los profetas en el Antiguo Testamento, pues allí está ese mensaje de Dios. Pero en estos tiempos, hasta su segunda venida gloriosa, pues Jesús nos ha hablado, Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Así que en Él está la plenitud de la revelación. Aquí en la Sagrada Escritura podemos encontrar esa revelación de Dios. Bien, así que les invito a conocer y a meditar en la palabra de Dios. Allí está el culmen de toda revelación. Pueden haber otras revelaciones de tipo privado, muy importantes, unas aprobadas por la iglesia, otras no, pero todo lo que necesitamos para nuestra salvación está contenido en la Sagrada Escritura. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Así que hoy dispongámonos a conocer esta carta a los Hebreos, quizás conocida por algunos en mayor o menor grado. Así que importante que podamos conocer este mensaje de Dios nuestro Salvador. La carta a los Hebreos es, algunos dicen, bueno, es que es la carta de San Pablo a los Hebreos, fue escrita por el apóstol San Pablo. Algunos las clasifican dentro de las cartas paulinas. ¿Es o no es? Así que hay distintas formas de ver lo que es la carta a los Hebreos. Pero según muchos estudiosos de la Sagrada Escritura, especialistas en el tema, podemos decir que no es una carta, ni tampoco es a los Hebreos, ni tampoco fue escrita por San Pablo. Caramba, padre, ¿cómo va a decir eso? Pues bueno, no es una carta en primer lugar, sino que es más bien una homilía. Su género literario es una homilía o tratado de teología
donde se hace una apología o defensa acerca del sacerdocio de Cristo. Por eso podemos decir que no es una carta, no está clasificado dentro de ese género literario, ¿no? Contiene, como las cartas paulinas, por ejemplo, un saludo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, un saludo de parte a la comunidad de X o Y ciudad, a tal comunidad, a los efesios, a los romanos, a los gálatas, en fin. Es una apología o defensa del sacerdocio de Cristo. Es llamado entonces, es el sermón sacerdotal por excelencia. El sacerdocio de Cristo superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, al Levítico, para dilucidar dudas y animar a los cristianos en momentos duros de persecución, para que se mantengan fieles a la grandeza de su fe. Entonces, en primer lugar, aclaremos que es el sermón sacerdotal. A pesar de su conclusión en estilo epistolar, este largo escrito presenta el aspecto de una homilía o sermón litúrgico. Sus destinatarios tenían necesidad de unas palabras de exhortación, como leemos en el capítulo 13, versículo 22, porque su fe estaba en peligro. Les va a animar a la fe. Después del primer entusiasmo de la conversión, se habían dejado arrastrar por la fatiga, por el desaliento, y algunos desertaban de las asambleas cultuales. Y su formación cristiana dejaba mucho que desear. Por otra parte, las pruebas y persecuciones habían provocado desconcierto. Entonces, este sermón sacerdotal viene a animar a la comunidad a continuar ese camino de fe y a reconocer a Cristo como Salvador. Por ejemplo, en el capítulo 11 nos da toda una explicación de lo que es los modelos de fe en la historia sagrada, pasando desde Adán hasta llegar a Jesucristo, Enoc, Noé. Tenemos un fragmento y los invito a leerlo con frecuencia, de la importancia que tiene la fe. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y tenemos allí también una definición de lo que es la fe. La fe es garantía de lo que se espera y es prueba de lo que no se ve. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Allí tenemos esa hermosa definición de la fe. Es aquello que no vemos, pero tenemos aquella certeza, esa garantía de lo que esperamos. Por la fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe, Enoc fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte. Por la fe, Noé, advertido de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para salvar su familia. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que habría de recibir en herencia. Y así nos va describiendo lo que es la fe. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó que lo llamaran hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar lo efímero del goce del pecado. Hermanos, todos va haciendo todo un recorrido de lo que es la fe. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo definimos nosotros la fe? Pues bueno, aquí en la carta a los Hebreos la puedes descubrir. Entonces, para exhortar a los cristianos a seguir ese camino que conduce de este mundo perecedero al mundo celestial, el autor presenta a Jesucristo como el sumo y eterno sacerdote, que con su muerte selló la alianza entre Dios y los hombres, y que ahora ejerce en el cielo una mediación eterna. Aquí vemos a Jesucristo como el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Ya lo leemos en los Evangelios, cómo Jesús instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio. Hagan esto en memoria mía.
Bien, y a la vez describe el itinerario del nuevo pueblo de Dios que marcha hacia la tierra prometida, bajo la guía del mismo Jesucristo. Así que la comparación con los personajes e instituciones del Antiguo Testamento destaca la suprema grandeza de Cristo, con la superioridad de la nueva alianza con respecto a la antigua. En esta carta a los hebreos no hay nada que no esté de acuerdo con el pensamiento de Pablo, pero el estilo, el vocabulario y la manera de interpretar el Antiguo Testamento reflejan una personalidad que no es la del apóstol. Por eso decimos que no es carta, porque es un sermón sacerdotal, y que no es escrita por Pablo, ya que no utiliza ese mismo estilo literario y el mismo vocabulario que usa el apóstol de los gentiles. Bien, entonces es un sermón sacerdotal. ¿Cuál es el objetivo? Agradecer a Dios que nos haya mandado a su Hijo Jesucristo, único sacerdote de la nueva alianza eficaz de este Nuevo Testamento. Autor, fecha y destinatario. Se creyó que era de San Pablo inicialmente, pero las dudas sobre su origen paulino proceden entonces de la diferencia en el estilo y en la concepción teológica. Además, el tema central del sermón, el sacerdocio de Cristo, no se encuentra explícitamente en las cartas de San Pablo. Más bien se estima que lo escribió un oyente de Pablo, un discípulo de Pablo. El autor califica esta situación como grave, ya que constituye una merma importante de la fe. ¿En qué año fue escrita? Aproximadamente entre el año 70 y 90 después de Jesucristo. Características literarias de la carta a los hebreos. Utiliza un lenguaje solemne, como los discursos de la antigüedad. No es carta, sino una pieza oratoria, escrita para ser pronunciada oralmente. Es pues, como les refiero, una homilía o sermón en el que se expone oralmente y se defiende el misterio de Cristo a la luz de la salvación y de la Escritura. Allí se sabe combinar el aspecto doctrinal, pero también el aspecto apologético, con lo exhortativo y lleno de consuelo. Vemos todo este hermoso lenguaje que se utiliza. Y sus afirmaciones son contundentes y concisas. Bien, en el capítulo 5 de la carta a los hebreos vamos a encontrar lo que es la definición del sacerdocio del Nuevo Testamento. Bien, aquí leemos Hebreos 5.1, nos dice esta definición del sacerdocio de Cristo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y constituido en favor de los hombres en todo lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es entonces, ¿qué es el sacerdote? Es un hombre que es tomado de entre los hombres y está constituido a favor de ¿quién? A favor de los seres humanos, a favor de los hombres, en todo lo que se refiere a las cosas de Dios, y va a ofrecer sacrificios y dones por los pecados. Bien, y allí continúa esta hermosa parte. Dice, es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza, pues es humano. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados los mismos que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse tal dignidad si no es llamado por Cristo, si no es llamado por Dios, como a Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo, pues, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud de obediencia
y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un aspecto central en la carta a los Hebreos es la definición del sacerdocio y reconocer a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Así que si nos preguntamos dónde encontramos el sacerdocio en el Nuevo Testamento, nos dirigimos a la carta a los Hebreos. Bien, allí, a ejemplo de Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote, participamos los demás miembros del sacerdocio ministerial. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote y todos los demás en su nombre nos unimos a Él, que es el sumo y eterno sacerdote. La primera parte de la carta a los Hebreos, primeros 2 capítulos, habla de la posición salvífica de Cristo, que es más válida y ventajosa para los hombres que para los mismos ángeles. Cristo está por encima de todo. En la segunda parte, capítulo 3-5, proclama las excelencias del sacerdocio de Cristo y exhorta a fiarnos de ese sacerdote digno de crédito, como hemos leído en este capítulo 5, versículos del 1 al 10. Luego la tercera parte, capítulos del 5 al 10, es la parte central y la más amplia, desarrolla aspectos específicos del sacerdocio de Jesucristo, invitando de nuevo a la fe y a la confianza. Va definiendo todo lo que es el sacerdocio. Las palabras también da palabras de esperanza y ánimo. El sacerdocio y el nuevo santuario, el nuevo sacerdocio, es el punto capital de cuanto venimos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y si todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, es necesario que también él tuviera que ofrecer algo. Así lo hizo Jesús, nuestro sumo sacerdote. La cuarta parte se ocupa más particularmente de 2 aspectos básicos de la vida cristiana: la fe y la constancia. Leímos la primera parte del capítulo 11, donde nos va describiendo lo que es la fe. Y luego sigue con lo que es la constancia, la perseverancia en la fe. Así que nosotros, nos dice, no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Somos nosotros hombres y mujeres de fe. Seguimos con constancia esa fe. Bueno, la carta a los Hebreos nos exhorta a perseverar en ello. Ya la quinta y última parte introduce el tema del comportamiento cristiano en su doble dimensión, hacia Dios y hacia los hombres. Esta dimensión vertical, el aspecto hacia Dios ascendente, y el aspecto horizontal, ese trato también con los hermanos. Nos da distintos consejos. Por ejemplo, Hebreos 13 nos dice que el amor fraterno perdure. No se olviden de la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos. Tengan gran respeto al matrimonio. Que su conducta sea intachable. Así podemos decir con confianza: el Señor es mi ayuda, no temeré. Qué bonitas recomendaciones: la hospitalidad, la paciencia, el respeto al matrimonio, el cuidado de los presos, el amor fraterno. Son exhortaciones que dirige el autor de la carta a los Hebreos a sus oyentes. Y finalmente, el fin de la carta entonces es inculcarles la preexistencia de la nueva alianza sobre la antigua y exhortarles a intensificar la fe y la esperanza en Jesucristo, Salvador eficaz y definitivo. Dado que muchos estaban en peligro de perder la fe y volver al judaísmo, no solo por las persecuciones
a las que estaban expuestos. Recordemos que el cristianismo era perseguido fuertemente en los primeros siglos, hasta el punto de que eran asesinados los cristianos. Recordemos las persecuciones de Nerón, esa quema de Roma, las persecuciones de Diocleciano y de distintos emperadores romanos. Bien, el contenido teológico espiritual de la carta son, en primer lugar, Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, y en Él participamos, sacerdocios del Nuevo Testamento. Él es misericordioso, digno de crédito, que con su sacrificio en la cruz, con su muerte y resurrección, con su ascensión e intercesión nos ha salvado y ha abierto las puertas del cielo, instaurado la nueva alianza. Solo Él nos ha salvado con su obediencia al Padre. Allí tenemos aspecto central: Jesucristo, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Segundo aspecto, destaca la contraposición entre el nuevo culto y el antiguo. Bien, ya se instaura la nueva alianza, el nuevo sacrificio, el nuevo sacerdocio de Jesucristo. Al que antiguo lo califica de ineficaz. Solo por la sangre de Cristo puede el hombre purificar su corazón y vivir su conversión interior y su comunión con Dios. Es la alianza nueva y eterna, sellada con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. En tercer lugar, todo esto trae consigo el compromiso de vivir con intensidad, constancia, la esperanza y la fe. Hay un aspecto muy importante sobre la esperanza. La compara con esa ancla de salvación. En la esperanza hemos sido salvados. Bien, sobre todo en los tiempos duros y de prueba, y así no caer en la apostasía, en el enfriamiento de la fe. Fe y constancia son dos actitudes especialmente necesarias para los cristianos de esta generación. Somos nosotros personas de fe, somos constantes, tenemos esperanza. Bien, si no lo hemos hecho, pues practiquemos y sigamos estos consejos y exhortaciones. Y nos ayudan en este camino de la fe fuerte y recia algunos insignes personajes del Antiguo Testamento, que en el capítulo 11 se los he descrito. También nos destaca el valor del sufrimiento. Es algo con lo que hay que contar y no se debe ser considerado como un castigo de Dios. Al contrario, las pruebas, los sufrimientos nos corrigen, nos transforman, nos perfeccionan, nos purifican y son una demostración de la solicitud paternal de Dios para con cada uno de nosotros. Y a veces tratamos de rechazar lo que es el sufrimiento y es parte de la vida. Es parte también del seguimiento de Cristo que nos invita a cargar la cruz. La carta a los Hebreos también nos invita a tener y a ver el sufrimiento como este aspecto de purificación. El actuar cristiano se sintetiza en dos aspectos: buscar la paz y la santidad. Santidad que no significa directamente perfeccionamiento moral, sino apartamiento existencial del mundo y comunión con Dios. Este actuar cristiano se concreta en esto: amar a los hermanos, respetar el matrimonio y vivir desprendidos de los bienes terrenales. Bien, todas estas exhortaciones nos invitan a vivir la santidad y a vivir nuestra vida cristiana con mayor fe, con mayor fortaleza, con mayor entusiasmo. Así la carta a los Hebreos no solo se centra en lo que es el aspecto del sermón sacerdotal, sino también en lo que es la vivencia de estos consejos para llevar una vida de santidad, una vida llena de esperanza, una vida llena de confianza en el Señor. Así la presentación de Cristo como sacerdote eterno de la nueva alianza constituye el aporte más original e importante de la carta a los Hebreos. Pero ¿cómo se puede hablar del sacerdocio de Cristo si no ejerció ninguna función cultual en su vida terrena? Pues aquí lo aclarará. No perteneció a la tribu de Leví. Pues el autor es consciente de la dificultad que ofrece este tema, ya anticipado en los capítulos anteriores. Sin embargo, se decide a abordarlo a fin de no privar a sus destinatarios de ese alimento sólido
que ellos necesitan para llegar a la madurez de su fe y alcanzar el objeto de su esperanza. Cristo es el sumo sacerdote, pues ha ofrecido ese sacrificio en la cruz. Ofreció su cuerpo y su sangre como sacrificio. Por eso es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Ofrece esa alianza nueva y eterna, esa alianza definitiva que ha sellado con su sangre para nuestra salvación y redención. Es muy importante la carta a los Hebreos, y la mayor importancia se encuentra en ese contenido de enseñanza teológica. Está en plena concordancia con las otras cartas de San Pablo. Un glorioso testimonio de la fe en la época apostólica. Por encima de todo, testifica de la verdadera divinidad de Jesucristo, de su sacerdocio celestial y de su poder expiatorio sobre la muerte. ¿Alguno de ustedes había leído la carta a los Hebreos? ¿Había tenido contacto con esta carta? Aparte de lo que se suele leer en las santas misas, que se suele leer poco. Entonces, bueno, tenemos esta oportunidad para conocer más la carta a los Hebreos. Capítulo 11, especial. Capítulo 5, importante, sobre el tema del sacerdocio. Capítulo 11, sobre la fe. Y así, distintos temas. Son 13 capítulos que brevemente lo pueden leer, un capítulo cada día. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Y esto mismo es lo que recordamos de nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece, en Dios. Hebreos 11:6 nos dice: la fe consiste en salir de nuestra razón y dar ese salto a lo desconocido. La fe es tan importante que sin ella no tenemos parte con Dios y es imposible agradarle, porque es necesario que Él, que se acerca a Dios, crea que Él existe. Bien, creer. Que podamos decir cada día: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que podamos decir: nuestra unión con Cristo sea plena. Bien, Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro Salvador. Nos dice también Hebreos 13, una cita bíblica, 13:5, no se dejen llevar por la avaricia y conténtense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. De manera que podamos decir con plena confianza: el Señor es mi protector, no temeré. Entonces, ¿bien? Qué importante no poner nuestro corazón en los bienes materiales, el tener por tener, la avaricia, sino poner nuestra confianza en el Señor. Así que, queridos hermanos, que nosotros podamos cumplir y vivir esa esperanza. Dice: solamente deseamos que cada uno muestre siempre el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Así, en lugar de dejarse estar perezosamente, imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien, aquí tenemos lo que es la carta a los Hebreos, muy importante para nuestro conocimiento y crecimiento espiritual. Cada uno de sus capítulos pues nos va acercando más a Dios, tanto en las exhortaciones que se hacen. Por ejemplo, capítulo 2 nos dice: prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Es un consejo, una exhortación. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza legal, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? El propio Señor comenzó a anunciar esta salvación, que fue luego confirmada por quienes la oyeron. Por su parte, Dios la confirmó con signos y prodigios, con tal suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos en su voluntad. Luego, así que, queridos hermanos, vamos a activar comentarios y que, bueno, cualquier otra duda que puedan tener sobre la carta a los Hebreos, les invito a hacerla saber para que podamos compartir y fortalecer también
nuestra fe en el Señor, nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador. Importante entonces que fortalezcamos 3 aspectos centrales dentro de la carta a los Hebreos: la fe y la esperanza, la constancia, el sacerdocio de Jesucristo y todo lo que es el recorrido de lo que la fe nos implica, cómo llevar una vida cristiana, todos estos consejos que el autor de esta carta nos refiere. Entonces ya sabemos que no es de San Pablo y que tampoco es una carta, sino que es una homilía, un sermón sacerdotal. Bien, quizás escrita por un discípulo de San Pablo, pero es palabra de Dios, es un texto canónico que lo encontramos después de las cartas de Pablo. Después de la carta a Filemón, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, encontramos lo que es la carta a los Hebreos. Bien, luego son las cartas católicas y finalmente el libro del Apocalipsis, que la próxima semana estaremos estudiando. Recordemos que cualquier duda pueden preguntarnos con toda libertad a través de la mensajería directa por Instagram, y también tenemos el canal de Telegram donde hacemos llegar estas láminas y algún otro material para su estudio. Y recordemos que las clases están aquí grabadas también en YouTube para que puedan ponerse al día y en cualquier otro momento poder estudiar, repasar, les invito a tomar nota para que podamos continuar con este estudio. Así que bueno, vamos a culminar nuestra clase con una oración. Señor, a ti te reconocemos como sacerdote de la nueva alianza y te agradecemos la obediencia a tu Padre, gracias a la cual nos redimiste con tu sangre. Te pedimos que todos los sacerdotes se parezcan a ti, sobre todo en el deseo de inmolación continua y en esa muerte de sí mismos para dar vida al mundo. Amén. Gracias a ustedes que han perseverado en este curso de Biblia. Ya hoy es la clase 13. Más importante que iniciar es perseverar. Así que gracias por su perseverancia y les invito a continuar. Esto lo dice también la carta a los Hebreos, la importancia de la constancia. Así que mañana celebraremos a la Virgen del Carmen, invoquemos a Nuestra Señora del Monte Carmelo, invoquemos su protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz noche para todos ustedes. Mañana, feliz día de Nuestra Señora del Carmen, día muy especial. Así que les esperamos a las 7 de la noche en la Santa Eucaristía, renovando también nuestra consagración a Nuestra Señora del Carmen. Dios les acompañe. Feliz noche. Saludos Grupo de Oración Padre Pío. Saludos Ejército Mariano y a nuestras parroquias. Que el Señor les bendiga siempre. Bendecida noche para todos. Exaudi Christe, supplicamus